Bueno, buenas noches para todos. Buena semana. Hoy ya es Yom Revi'i, Besat Hashem. Estamos a 9 de Nisan, 5783, 29 del mes del 3 del 23, Besat Hashem. Hoy vamos a seguir con nuestra segunda parte de la clase. Seguimos en el capítulo 19 de Metzilah Yesarim, Besat Hashem. Y vamos a mirar sobre el aspecto, el segundo aspecto, el modo de realizar los actos. Hace la clase anterior mirábamos acerca de la devoción y los actos de bondad y ahora vamos a mirar el modo de realizar los actos. Explica Ranjal y dice así: el segundo aspecto de la devoción se realiza en el modo de realizar los actos. El Ranjal dice que cada acción tiene que ver tres aspectos: los actos mismos, el modo de llevarlos a cabo y la intención de realizarlos. Ahora, este aspecto también se divide en dos principios, cada uno de los cuales abarca muchos detalles particulares. Estos principios son la reverencia a Hakadosh Baruj Hu y el amor a él. O sea, la reverencia y el amor a Dios. Estos dos principios constituyen el pilar de la espiritualidad de una persona. Cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de un nivel religioso. Estamos hablando de un nivel de contenido de vida, de persona como tal. O sea, el trabajo y la refinación de sus buenas cualidades que lo hace una persona espiritual. Realmente la espiritualidad tiene que ver con buenas actitudes, con buenas cualidades. Y la observancia de los preceptos, de los mandamientos, es la muestra de esa devoción y de amor, reverencia, temor del Creador. Así como cuando alguien se esfuerza mucho en ser muy profesional y hacer las cosas muy bien, muy detalladas, y de repente la gente admira a un profesional, por ejemplo, a un médico, porque es muy detallado, muy metódico, sigue paso a paso cada proceso. Entonces decimos que él tiene devoción en su carrera porque quiere hacer las cosas muy bien. Bueno, esto llevado al plano de la Buddha Hashem, o sea, del servicio a Dios, es lo mismo. Alguien que sirve, por ejemplo, a su rey, muy bien, bien presentado, hace bien las cosas, no tiene que estarlo persiguiendo para que las haga con honestidad y solo por el hecho de que ama a su rey, ama y respeta al rey por la grandeza de eso. De la misma manera, lo hacemos hacia Dios, Besat Hashem. Los mismos principios los utiliza una persona en la vida secular y eso es lo que lo hace grande en la vida secular. Ahora, pero estamos hablando del temor, la reverencia, lo que llama temor y amor a Dios. Estos constituyen los auténticos dos pilares del servicio, lo que se llama Avodah Hashem, sin los cuales la devoción no puede fundamentarse. Ahora, cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando de Yirah Shammai. O sea, Yirah Shammai es el temor. A veces esta palabra Yirah también se puede traducir como miedo, pero realmente cuando hablamos de temor a Dios, no estamos hablando de un miedo, de una irracionalidad frente a lo desconocido. Estamos hablando de un temor, de una reverencia por la admiración de la grandeza del Creador. A eso nos referimos. Y el amor a Javá tiene que ver con el apego a Hakadosh Baruj Hu, el amor a Dios como respuesta de agradecimiento de lo que Él hace por nosotros todos los días. Y cómo nos ha dado un mundo para vivirlo, una vida para disfrutarla, para servirle a Dios, y todos los cortocircuitos o errores en la vida de una persona son nuestra responsabilidad. Pero Dios nos da muchas cosas buenas y bondades cada día para poderle servir con gratitud y esa gratitud se muestra en el amor. Ahora, incluido dentro de la reverencia está el sometimiento ante Dios, el sentimiento de vergüenza, el acercarse a su servicio y el honor por sus preceptos, su nombre y su Torá, por su parte incluido dentro del amor.
A Él están la alegría y el apego y el celo por Él. Vamos a explicar, dice Ranjal, uno a uno, y vamos a empezar con la reverencia a Dios. La reverencia esencialmente consiste en el sentimiento de reverencia por la grandeza divina. Ahora, lo que se llama ira haromemú, esa reverencia por lo grande e infinitamente inimaginable la grandeza del Creador. Cuando de repente a una persona le dicen que va a hablar con alguien que es muy grande, que tiene mucho poder, un gobernante, un hombre rico, una persona millonaria, o que es muy importante, existe cierta reverencia en saludarlo bien, en presentarse bien, por esa grandeza que tienes que representa esa persona. Y yo tan pequeño, ¿cómo voy a equivocarme al respetarlo? Me cuidaré en lo más mínimo de no hacerlo. Esa reverencia que inspira a esa persona es lo que quiere decir acá frente al Creador. Ahora, entonces, cuando el ser humano reza o ora o lleva a cabo un precepto, o sea, un mandamiento, necesita tener en mente en presencia del Rey de Reyes, que es en presencia del Rey de Reyes que está rezando o realizando ese precepto. Notemos que la mayoría de las personas pueden descuidar esto porque ven a Dios como una fantasía o ven al Creador, al dueño de los mundos y de nuestra vida, como un cuento en la vida, pero no como una realidad. Vamos a hablar un poco de esto, ya que para muchas personas la realidad es lo que sus ojos físicos pueden ver. Resulta que esa no es la realidad. El materialismo es lo que hace que el ser humano pueda llegar a tener una bajeza y una vileza en su vida tan grande que crea que lo único que puede ver y palpar es la realidad realmente y que no hay otra realidad más que. Yo le decía, ponían un ejemplo a unos jóvenes en una conferencia, cuando alguien fallece y está ahí quieta y no se mueve, no habla, no responde, realmente, ¿qué le pasó a la persona? ¿Qué salió de la persona? ¿De dónde se desconectó? ¿Por qué ahora no puede hablar, decir, simplemente está quieto, sin moverse? La respuesta más sencilla, bueno, el alma salió, la vida le salió. O sea, que la persona no es lo físico que vemos, sino lo que tiene dentro. Esa parte intangible, que cuando tocamos esa parte intangible de cada ser, cuando de repente alguien insulta a otro o le dice palabras incorrectas y esta persona se siente y entonces la persona dice, me hirieron sus palabras. La palabra hirieron en el plano más pashut, más simple, es cuando vemos que una persona se ha hecho un daño físico y de repente tiene un sangrado. Ah, está herido, pero en esa otra parte me hirió. ¿Dónde lo hirió? Si no vemos sangre salir del cuerpo. Le hirió esas emociones, esos sentimientos, esa vida que sabemos que tenemos, pero que no podemos tocar, pero que está ahí. Es lo que se llama espiritualidad, espíritu, alma, el alma, o sea, su mente, en la cual es esa parte intangible que realmente es la realidad de nuestra vida. Ahora, cuando una persona reza, entonces debe entender delante de quién está, o sea, del Creador, que siempre el Creador está mirándonos y siempre vivimos delante del Creador. La diferencia entre una persona y otra es la conciencia divina que tiene frente al Creador y otro el que no lo tiene. De ahí el inteligente y el tonto en la vida. A eso se refirió el Taná, un sabio del primer siglo, del segundo siglo, cuando exhortó, cuando reces, debes saber delante de quién estás rezando. En otras palabras, debes saber delante de quién estás parado. Esto dijo Rabí Gaón, el Yenuca, el gran sabio iluminario de nuestra vida, de nuestro tiempo, y que orienta nuestras vidas con sus grandes eh, shiurim, grandes consejos y orientaciones. Dijo, las personas deben saber delante de quién
delante de quién están parados. Ahora, esto lo dice, está en el Talmud, en la Gemara, en Berajot 28b, así lo trae la referencia, el Ranjal. Para llegar a este nivel de reverencia, la persona debe contemplar y reflexionar. Contemplar y reflexionar. Cuando nosotros aprendemos a contemplar la vida, a contemplar las situaciones, cambiémosle la palabra contemplar por observar. Y mientras observamos, interiorizamos, analizamos. A veces cuando el hombre se queda viendo a su esposa y esta le pregunta, recuerdo que un amigo me decía que la esposa, él se quedaba mirándola y la esposa le decía, ¿qué miras? Y decía, te estoy contemplando. Y cuando uno queda viendo, por ejemplo, un caballo, una obra hermosa, los hijos, de repente comienza a interiorizar. Oh, qué esposa tan hermosa tengo. Qué hijo tan hermoso tengo. Oh, mira la casa que Dios me ha dado. Mira la salud que tengo. Oh, Hakadosh Baruj Hu, gracias por la vida que me has dado. Etcétera, etcétera. Comenzamos a concentrarnos en algo y comenzamos como que a absorber una dimensión interna, a absorber un conocimiento más allá de la figura física de ese lugar o de esa cosa, de ese animal o de esa persona. Entonces, dice el rabino Stenger, lo primero se refiere a tener la idea en mente con toda claridad. Lo segundo, analizar perfectamente todas sus implicaciones. Cuando nosotros podemos tener esta claridad de poder comprender, de poder tener en mente y analizar, podemos entonces profundizar. Entonces, cuando se cumplen los dos principios de poder contemplar y poder, paso segundo, reflexionar. Entonces, explica y dice Rajal, muy bien, en torno a 3 puntos. Se tiene que reflexionar y se tiene que contemplar. Ahora, debemos aprender a reflexionar en la vida, a poder interiorizar con nuestra verdad interna. A veces, la impaciencia, el afán o el corre-corre no permite que se pueda reflexionar a fondo frente a ciertas circunstancias o cosas que se tienen que hacer en la vida, o decisiones que se tienen que tomar, o en qué tengo que cambiar, en qué tengo que mejorar. Ahora, pero se debe reflexionar en cuanto a 3 puntos importantes. El primero es que aunque él no sea visible, o sea, está hablando del creador, para el ojo humano, el ser humano literalmente se halla delante del creador, sí o sí, y es capaz de entablar un diálogo con él. Te darás cuenta de que lo más difícil de estas 3 cosas es que la persona realmente se imagine esto con claridad, ya que sus sentidos no le ayudan en absoluto. Como dijimos al principio, para muchas personas Dios es una fantasía. Y resulta que Dios es más real que nosotros. Nosotros pasaríamos a ser una fantasía realmente. Porque el ser humano muchas veces vive una vida de fantasía. Entonces, como no logra reflexionar porque tiene una vida tan materialista, piensa que Dios es un cuento de la religión o lo relega a un cuento de la religión. Y en base a sus sentidos, no lo puedo ver, no lo puedo escuchar, no lo puedo palpar, como lo hace con cualquier persona. De esa manera, entonces pensará que Dios no es real. Pero dice el Ranjal, debe esforzarse en saber que Dios le está escuchando, que Dios le interesa escucharle y le interesa relacionarse con el ser humano. No obstante, quien posea una inteligencia sensata, cuando hablamos de sensatez, estamos hablando de una preparación mental. La palabra que utiliza aquí el Rajal es Nahón, que significa está bien o está bueno, o como diríamos en inglés, ok. Pero Nahón significa estar preparado, o sea, estar sensatez mental, preparado mentalmente, con contenido. Una de las mayores cosas que afecta al ser humano en su mayoría es la ignorancia.
La ignorancia frente a sus sentimientos, la ignorancia frente a la vida, la ignorancia frente a la responsabilidad de la vida, la ignorancia frente a cómo funcionamos y la ignorancia frente a la espiritualidad también. Ahora, con un poco de reflexión y atención, será capaz de implantar en su corazón, o sea, en sus sentimientos, esta verdad, que el ser humano realmente entabla un diálogo con el Creador, de que es Él a quien le suplica y le solicita, y que Él realmente le escucha y le pone atención a sus palabras. Esto no significa que le conceda todo lo que le pide, pero Dios escucha su creación. Del mismo modo que un hombre habla con su compañero y éste le presta atención y le escucha, una vez que haya implantado esta verdad en su espíritu, deberá reflexionar acerca de la grandeza del Creador. Él es más excelso y sublime de lo que puede expresar cualquier bendición y alabanza, así como cualquier tipo de perfección en nuestra mente pueda imaginar o comprender. Ahora, esta idea también lo expresa Ranjal en el libro de Reb Hashem, capítulo 1.5. Además, también se debe reflexionar acerca de la inferioridad y la bajeza intrínsecas en el ser humano. Este punto es consecuente a las primeras que hablamos. ¿Por qué no se puede ser tan espiritual? Porque el ser humano tenemos bajeza, vileza, una inferioridad, la cual la da el materialismo. El materialismo es una dependencia completa de que la única realidad es lo que ve lo que ve y lo que se le presenta frente a sus ojos. Por ejemplo, alguien puede mirar una mujer y ver únicamente el materialismo de la utilización del cuerpo de la mujer. Y no puede ver que ahí en ella hay una persona que tiene sentimientos, que igual viceversa, una mujer a un hombre. Porque el tonto no puede ver más allá de únicamente sus necesidades físicas. Por eso cuando la gente dice que le gusta a una persona, es una forma equivocada de hablar. Porque uno no gusta a personas, uno gusta de cosas, uno quiere a las personas. Pero ese principio lleva a entender por qué la gente usa a las personas y quiere las cosas. Principios invertidos que hacen que la vida de una persona sea incorrecta. Una persona no puede amar la Coca-Cola porque la Coca-Cola la usan. Una persona no puede amar un pescado porque se lo come, pero sí puede amar a su esposa y amar a sus hijos. Pero ¿qué pasa? La gente quiere los carros, quiere las cosas y usa a las personas. Eso demuestra que tiene una vida bastante baja, o sea, por el materialismo. El materialismo nos lleva a usar las cosas, no a quererlas, a usarlas, a valorarlas sí, pero a usarlas. Por lo tanto, cuando una persona no comprende este principio, entonces no puede percibir a Dios ni su propia espiritualidad. Hasta que posiblemente Hardo Shulon, una situación dura en la vida, le confronte y se da cuenta que la vida es más que un materialismo. Necesitamos el materialismo en la vida. El problema es cuando la persona depende de ese materialismo para ser alguien. El materialismo debemos elevarlo a una intención superior. El materialismo no es un fin, es un medio para llegar a desarrollar espiritualidad, para acercarnos a Hakadosh Baruj Hu, para tener a Boda Hashem, o sea, servicio a Hakadosh Baruj Hu, comportándonos como Dios dijo a nosotros seres humanos que deberíamos comportar. Ahora, cuando reflexionamos sobre estas bajezas y estas inferioridades en nosotros mismos, que se originan en la naturaleza, en la material, se origina en la naturaleza material y su condición bruta, o sea, sin haber refinado su vida. Cuando alguien, por ejemplo, trabaja la madera o trabaja la artesanía, los artículos en su estado bruto están carrasposos, feos, ordinarios. Pero cuando termina la obra y la han pulido, la han pintado, hay algo bonito que se puede utilizar. Nuestra vida viene con muchas deficiencias,
precisamente para que nosotros lo refinemos. Ahora, esas deficiencias con las que llegamos de carácter, de personalidad, de comportamiento, de sentimiento, de emociones, y otras que se van consiguiendo en el camino, son parte de la condición que en la vida pasada quedamos. Y por lo tanto nos queda en esta vida corregirlas. Y por eso en esta vida nos encontramos con personas para poder refinar esas situaciones, poder superarlas en esta vida. Ahora, con mayor razón, debe hacerlo si toma en consideración también los pecados cometidos desde que nació. Ahora, cuando hablamos de pecados, hablamos de cortocircuito. La palabra pecado significa errar. Un error en la vida es un pecado. Ah, tenía que hacer esto y me equivoqué. Eso es un error, un cortocircuito. Ahora, el problema es que hay de cortocircuitos a cortocircuitos en la vida. Hay de errores a errores en la vida. Pero esos errores tienen consecuencias, hacen daño, pueden dañar inclusive a otras personas y su propia vida. Eso es lo que hay que corregir. Los sabios nos dicen que cuando una persona no corrige esta clase de errores, viene en la próxima vida ¿a qué? A tener que corregir lo mismo que no corrigió en la vida pasada. Por todo ello, es como si lo comparáramos que alguien le debe dinero a alguien y en últimas va a tener que encontrarse para tener que pagárselo todo. Por todo ello, no es posible que su corazón no se estremezca y tiemble cuando habla delante del Creador, pronuncia su nombre e intenta congraciarse con él. Si alguien se imagina la grandeza de Hakadosh Baruj Hu, va a sentir reverencia, temor delante de Dios, porque delante de quien está tomando conciencia. A eso se refirió la Escritura cuando declara: sirvan al Eterno con temor y regocíjense con estremecimiento. Eso está en el Tehilim 2:11. Y también está escrito Tehilim los Salmos, libro de los Salmos. Y también está escrito: Dios es venerado en el concilio de los seres trascendentes. O sea, seres trascendentes significa Kedushim, personas apartadas, santas, en el sentido más allá de lo mundano. Aquí el versículo se refiere a los ángeles. Y temible es sobre todo lo que está a su alrededor, dice el Tehilim, Salmos 89:8, ya que los ángeles están más cerca de Dios que los seres que poseen un cuerpo material. Les es más fácil imaginarse lo excelso de la majestad divina, y es por eso que el temor a Él está encima de ellos, más que los seres humanos. No obstante, solía alabar a Dios, diciendo: me postaré hacia tu santo templo, en reverencia hacia ti, dice el Tehilim 5:8, y así lo expresaba el rey David, cuando había llegado a un nivel de percepción de lo divino similar al de los ángeles. Por lo tanto, el rey David decía: me postaré hacia tu santo templo con reverencia, porque reconocía la grandeza del Creador. Bendito su nombre. Y además está escrito: y en presencia de mi nombre, él se estremece, dice Malachi 2:5, Malaquías. Y asimismo se declara: Dios mío, me apeno y avergüenzo de alzar hacia ti mi rostro, oh Dios mío. Esra 9:6. Con estas palabras inició Esra, el escriba, su súplica a Dios para que perdonara las faltas cometidas por los israelitas que regresaron del exilio. Ahora bien, es preciso que este sentimiento de reverencia adquiera fuerza primero en el corazón y así sus frutos podrán después manifestarse también en los miembros del cuerpo. Entonces, cuando traemos esto a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, poco a poco se va volviendo nuestra naturaleza de servir al Creador como debe ser. Ahora, quiere decir que primero hay que trabajar en esta cualidad en el corazón, en nuestros sentimientos, y de ese modo después logrará imbuir de reverencia al el comportamiento general. O sea, todo lo que hagamos tendremos conciencia divina de que lo que estamos haciendo debemos hacerlo porque delante de Dios estamos. Aunque no resulta claro a qué se refiere, es posible que Rajal hable de la reverencia en los momentos de meditación del rezo, y por supuesto también esto tendrá una influencia en nuestro comportamiento.
Por eso, como lo dijimos en una clase anterior, un hombre no podrá ser fiel a una mujer, al menos que tenga reverencia. Hay hombres que, por ejemplo, le temen al patrón, al jefe, le temen al policía, le temen a la esposa o le temen al esposo. Y cuando una persona teme, intenta regular su comportamiento por el hecho de que le tiene un temor a esa persona. Tal vez ese temor no lo hablemos de miedo, sino de respeto. Dice, me avergüenza que esta persona me vea en esta condición. O no quiero que me vean en estas condiciones. Pero es algo finito. Por eso cuando una persona desarrolla temor a Dios, podrá ser un buen esposo, podrá ser una buena esposa, podrá ser un buen empleado, un buen jefe, un buen ciudadano, una persona honesta, que no roba a los demás, porque sabe que esta persona posiblemente no me ve, pero el Creador sí me está viendo. Ahora bien, es preciso que este sentimiento de reverencia, entonces, adquiera fuerza ahí en el corazón, y entonces los frutos se van a ver en los cambios, en nuestro comportamiento, en la actitud de seriedad mental, o sea, de un equilibrio mental. El problema es que hay mucha gente con mente nerviosa, con mente no tan equilibrada, y por lo tanto su vida personal es una vida de mucha dualidad, no está firmado en algo y por lo tanto es lo que se llama una persona nerviosa, una persona inestable. La primera decisión más importante que hay que tener en la vida es decidir servir al Creador. La segunda, bueno, después lo comentaremos, pero escuché un día a alguien que dijo, la segunda, ¿con quién me voy a casar? Porque si me caso bien en la vida, la segunda decisión tiene que ver mucho con la primera. Si no hay primera decisión, la segunda no tiene propósito tampoco. Y lo más seguro es que el matrimonio va a ser guiado más por instintos, por deseos o por gustos, la cual ya dijimos la diferencia entre gusto y querer. El acto de prosternarse, mantener la mirada baja y juntar las manos como un sirviente pequeño delante de un gran rey. Y en este sentido los sabios dijeron en el Talmud, Rabba solía juntar las manos al rezar. Y para explicar su posición decía, uno debe ser como un siervo delante de su amo. Así lo veían nuestros sabios en el Talmud, Shabbat 10a. Rashi explica ahí que juntaba las manos cruzando los dedos entre sí, como solían hacerlo los siervos al implorar a su amo. Es tener conciencia de que Dios es real y más real de lo que yo creo. Dijo un famoso científico cuando le invitaron a una reunión de mentes intelectuales y brillantes de la época a debatir si Dios existía o no existía. Este hombre dijo, qué pena que las mentes brillantes intelectuales se reúnan para semejante propósito tan inoficioso. ¿Quién dijo esto? Albert Einstein. Palabras más, palabras menos. Dijo, no, no puede ser que la gente se reúna para eso. Ahora, Besat Hashem Beseat Ismaya. En la próxima clase veremos sobre, si tenemos que seguir viendo sobre estos puntos que el Ranjal dijo al comienzo que se van a explicar poco a poco. El primero es la reverencia a Dios, después vamos a hablar sobre honrar a Dios. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida una estructura clara, tienen una conciencia divina, en base a ello empieza nuestra edificación de nuestra vida. La base es el temor y el amor a Dios. Una persona que tiene una espiritualidad, que tiene claro el reconocimiento del Creador en el mundo, su vida tendrá primero propósito y sabrá por qué existe y por qué camina en este mundo. Mientras no tenga eso, el ser humano pensará que él es dueño del mundo y que él se hizo suelo y que este mundo no tiene un Dios, no tiene un rey, no tiene un gobernante. Cuando uno llega a una nación, lo primero que tiene que ser consciente es quién gobierna en esa nación, qué tipo de gobierno hay, qué leyes hay, ¿para qué? Para que eso regule mi conducta. Por lo tanto, debemos saber que este mundo es del Creador, nos puso por un propósito y ese propósito, desarrollarlo, se llama espiritualidad.
O sea, las buenas cualidades y esa esencia verdadera que se llama mi alma, mi espíritu, mi mente. Y el cuerpo simplemente es el carro, la casa que Dios me dio o la vestimenta que Dios me dio para poderme mover en el mundo material. Las cosas materiales no son el fin, son un medio para un fin más trascendental que simplemente comer y beber y reproducirse y morir. Besat Hashem, Besat Ismaya, que tengan una muy buena semana, que meditemos y reflexionemos en estos puntos y recordemos, Hakadosh Baruj Hu siempre nos escucha. El Creador está atento a su creación. El ser humano sufre por ignorar que Dios es el dueño del mundo. Hakadosh Baruj Hu es más real de lo que nosotros creemos. Acercarnos a Dios no es difícil. Lo primero es reconocerlo, aceptarlo, saber que existe y entonces saber que mi vida tiene un propósito porque Él me creó y me puso en este mundo con la único propósito de corregir mi vida para volver a Él nuevamente, que es cuando ya una persona no tenga más vida en este mundo, regresará a darle cuentas a aquel que nos dio la vida. Besrat Hashem, Besiat Ismaya. Podamos aprender cada día, reflexionar y seguir creciendo espiritualmente. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, nos veremos en la próxima clase. Tengan muy buena noche.